¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición. Vamos a seguir con esta saga pequeña de 2 capítulos de un modelo que marcó una historia muy exitosa, corta pero exitosa en el TC2000, como fue la historia del Fiat Regata. Ya pasó el primer capítulo donde Cocho López, Gustavo Donadío y Fabián Antelo contaron tantos detalles de un auto que hizo despertar pasiones en miles y miles de fanáticos de Fiat. La marca italiana es muy fuerte en el automovilismo aquí en la Argentina debido a esa gran historia que tiene en el turismo nacional, con aquellas batallas épicas con los equipos oficiales en el turismo nacional. Bueno, esa pasión se trasladó en ese momento al TC2000 y el Regata fue realmente un furor. Bueno, fueron 5 victorias en 1990, ya hablaron los protagonistas de aquel triunfo en Mar del Plata, vendrán 4 más, pero no quiero contar muchos detalles porque realmente este capítulo está fantástico, son muy meticulosos los 3 protagonistas que cuentan lo cerca que estuvieron del campeonato y después cómo se disuelve el equipo, especialmente por un problema técnico con el neumático, vinculando al otro equipo oficial fuerte de la categoría, y ahí aparece Enrique Scalabroni también para darles una mano e interpretar este problema con el cambio de caucho. No quiero contar más detalles porque si no después hay muchos fanáticos que se enojan que contamos lo que se viene en este programa de P1. Y luego vamos a terminar con una entrevista con Diego Medina y con Nacho Sabino, que van a contar algo fantástico, cómo recuperaron este Regata original, el que corría Cocho López, y lo reconstruyeron de una manera fantástica. Hoy es una de las joyas que tiene la historia de TC2000 y bueno, y el auto ha pasado en varias exposiciones y es la base y es el fondo de este programa, ese Regata que se ha reconstruido de una manera genial a modo de homenaje del querido Gordo Antelo. Gracias por superar los 30.000 suscriptores en la página de YouTube, gracias a todos los canales del interior, a la gente de Río Grande, a la gente de Ushuaia, a la gente de Trenquelauquen y a toda la gente de Mendoza que nos sigue por la TV pública nacional de los canales ahí. La verdad que mucha felicidad con Diego Sorrero de estar con tanta gente conectado a nivel de todo el país. Bueno, no quiero hablar más, nos metemos en el segundo capítulo de la historia del Fiat Regata vencedor en P1. Y avanzan los 6 autos: Vanessian, Cocho López, Vineschi, Maldonado, Traverso, Guerra. Y si vamos hasta Besone, entre estos 7 no debe haber menos de 25 campeonatos argentinos. Yo digo que fue la época dorada del TC2000, ¿no? Que va desde el 86 hasta el 93, 94. Los autódromos se llenaban de gente. Cocho no podía ni bajar del micro del auto. Cada vez que bajaba el micro firmando una infinidad de autógrafos, tal es así que muchas veces nosotros teníamos que firmarle los autógrafos, porque no daba abasto de la cantidad de autógrafos. También cuando estaba con la propaganda de la fuego, la chicle bazooka, repartía chicle. Bueno. Entonces, Cocho le daban bolsas, entonces paraba en el portón del camión y tiraba chicle. Claro, al minuto había 500 chicos alrededor del camión. Y el Gordo Antelo decía: Cocho, basta con los chicles. Basta porque no podemos estar tranquilos, no se puede hacer nada. Está lleno de chicos pidiéndole chicle todo el día. Entonces, Cocho tenía esa particularidad, un genio en la parte de promoción. Eso le dio que todo el mundo lo conocía, todo el mundo, cuando él llegaba, era bienvenido para ser un sponsor de él. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, uno de los sponsors era Compañía Química. Compañía Química hacía agroquímico, o sea, para el agro. Bueno, Cocho tenía planificado cada carrera que había. Eso me acuerdo de memoria. Cocho, ¿dónde está el sábado de la mañana? Ah, no, está haciendo una charla en un campo. Pensamos en hacer 2 equipos, 2 autos. El agrochivo, ¿por qué lo podemos hacer el agrochivo? Porque eran todas publicidades, como ven acá, para el campo, y hacíamos conferencia de prensa en todas las carreras, que eso fue un invento mío para todos los ingenieros agrónomos, y nos fue fantástico. Y el Regata. Y el Regata también estaba dedicado un poco a la publicidad del campo, porque evidentemente las carreras de auto en el interior es el deporte federal más importante que el fútbol, porque el automovilismo lleva a todos los rincones que nos llega el fútbol. Y había quedado un espacio vacío en el parabrisas que no sabíamos qué poner. Y ahí es donde digo que el Nono Pugliese dijo: mira, vos tenés una hinchada femenina muy importante, entonces vamos a poner una publicidad para las mujeres que va a ser un detergente. Digo, ¿cómo? ¿Un detergente en el auto de carrera? Sí, te voy a hacer trabajar extra.
¿Cómo? Sí, vas a ir a los supermercados, por lo menos cada mes o cada 2 meses vamos a hacerte un stand con tu figura en tu tamaño y demás, y vas a firmar autógrafos para todas las clientas que tiene Vencedor, que es el detergente. Fantástico, cuando dijo Vencedor dije, qué buena palabra que dijiste, bueno, vamos a tratar de ser Vencedor. Y el detergente era Vencedor Limón. Y le pusimos el limón chiquitito, pero realmente marcó la historia. Aquí tenemos el Regata Vencedor. Lo que nos pasó con el Regata fue algo tremendo, fue a nivel muy superior, en el sentido que como era un auto que estaba en desventaja técnicamente con respecto a los demás, conseguimos el apoyo del público de Fiat, que era muchísimo, porque en esa época muchas veces Cocho dice, ¿quién no tenía un Fiat 600, un Fiat 125? Había un montón de gente que tenía Fiat. O sea, había 4 marcas y el 50% del autódromo era de Fiat y el otro 50% se repartía en la otra fábrica. Y claro, se hizo un estudio y fue muy fácil darse cuenta. ¿Quién no había tenido en todos los años anteriores un Fiat 600, un 128? Entonces, claro, todos habían tocado o habían tenido como primer auto un marca Fiat. Y además teníamos el apoyo de la hinchada de los tifosi, que le decían que eran los empleados de la fábrica de Sebel. Se juntaban en micros, en caravanas. Y yo me acuerdo, yo he viajado con ellos en una carrera, 6, 7 micros todos llenos, y era una hinchada de fútbol. Iban con banderas, bombo, y era una cosa espectacular. La verdad que nunca lo vivimos esto así. La marca de los tifosi salió de la misma fábrica, porque los mismos operarios, los operarios de la fábrica le pidieron al jefe de personal que adelantara horas en la semana, que todos iban a adelantar horas en la semana para el viernes cortarlo al mediodía, perder la tarde y partir en micros que rentaba la fábrica, que los operarios le habían pedido a la fábrica, para salir, y salían una banda de micros que con choripán incluido, para las carreras de autos. Imagínate cómo llegaba esa banda de Sebel, de Fiat, a las carreras. Ya marcaba la tribuna, marcaba la cancha. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Después de esa carrera, que fue muy exitosa, de Mar del Plata, viene 2 o 3 carreras que, si bien anduvimos bien, tuvimos, creo que, mala suerte. Si bien, bueno, habría que decir que no existe la mala suerte en el automovilismo, pero sucesión de hechos de cosas que nos complicaron. Recuerdo la de Tucumán, que habíamos hecho un muy buen tiempo, y nos chocan en la largada. Creo que se adelanta Oltra le pega a otro, o sea, no sé, y el auto tuvo un golpe muy grande contra un paredón y Cocho no pudo correr. Tucumán me engancharon y me embocaron mal en la largada. Pero después hubo Rafaela. Rafaela yo largué en pole, venía ya en pole y se rompió una parte eléctrica, que nos quedamos con la duda por qué se rompió esa parte eléctrica. Una cosa increíble, imposible de que se rompa dentro del auto. Rafaela había hecho la pole, una cosa insólita. Largó el auto y se paró. Se paró, llegó a la recta opuesta, se paró. Vinimos al box, lo tocamos y arrancó. Bueno, hubo anécdota ahí de que lo habían parado con un aparato electrónico. No creo, es una falla que pasa en la electrónica, ¿no?
Pero imagínate, en una carrera no largamos, en la otra tampoco, se paró. O sea, perdimos 2 carreras que eran para ganar. Ahí nosotros empezamos a cuidar un poco más el auto de día y de noche, porque realmente necesitamos sumar. Y después otra carrera que también venía para ganar cómodo, fue San Jorge, si no me equivoco, que se nos rompe la batería, otra parte eléctrica. Se partió la batería del auto, se fundió, explotó adentro la batería del auto. Y pasaron un par de carreras complicadas hasta que creo que salimos segundo en Río Cuarto y volvemos a ganar en Buenos Aires. Ahí cuando ganamos en Buenos Aires ya van dos victorias y después de ahí vienen 3 carreras consecutivas que ganamos. Ahí nos pusimos, dijimos, podemos salir campeones. Lamentablemente, vos lo sabés, Diego, nosotros no ganamos el campeonato ese que Cocho ganó 5 carreras en el año porque se quedó 2 veces viniendo en punta, una en Rafaela, pero el auto en sí era muy competitivo en todas las carreras. En cada autódromo encontraba un lugar. En Allen encontré un lugar, en Balcarce encontré un lugar en cada frenada. La frenada en Balcarce, en todas las diagonales que yo cortaba, hacía menos camino y el auto me lo permitía hacer, hacía la diferencia. Y una carrera que siempre se acuerdan todos, que fue Paraná. Creo que ahí en Paraná se notó realmente lo que yo acabo de contar. ¿Por qué? Porque clasifico 10º. Era un circuito muy veloz, con curvas veloces, solo tenía una pequeña chicana a lo que es a la entrada, la anteúltima curva, pero después era un circuito muy rápido, muy ancho. Pero tenía un problema, que era la frenada de la 1, como comenté, el desnivel que tiene ese autódromo en la frenada. Bueno, ahí logré yo darme cuenta de que a lo largo de la carrera yo mantenía el ritmo, porque veía que los demás se habían clasificado con un tiempo bárbaro, pero en la segunda, tercera y cuarta vuelta se caían. Y yo daba 5 vueltas iguales, no mejoraba el tiempo, pero las 5 eran idénticas. La mañana de esa carrera de Paraná, me dice, estás muy feliz, me dice el gordo. Le digo, gordo, quédate tranquilo, que hoy voy a ganar. Y si no gano, le pego en el poste. De no mediar ningún problema, tenemos un auto con una regularidad increíble. Vos lo vas a ver vuelta tras vuelta. Y todos me miraban como diciendo, no, es demasiado optimista, Cocho. Y no fue demasiado optimista, fue así. 30 vueltas, en la primera vuelta pasé a uno, en la quinta pasé a otro, de 10º quedé en la última vuelta, en las 2 últimas vueltas, 3 últimas vueltas quedé segundo. Y donde más hacía diferencia las últimas 10 vueltas fue en esa frenada donde el auto venía en 2 ruedas y con las 2 ruedas frenaba, pero frenaba 50 metros después. Era una diferencia de 3-4 décimas por vuelta, muy categórica. Es un auto fantástico. Va a ganar Cocho López en el TC2000, va a ganar Osvaldo Cocho López, ganó Osvaldo Cocho López, Osvaldo Antelo, que arrojó la gorra. Pero bueno, llegamos con chance a la última carrera, a definir, con Maldonado y creo que con Traverso. Y para menos llovió la última carrera. Entonces, hicimos la lógica, Maldonado puso neumático de lluvia, nosotros también. Y el flaco se la jugó por neumático de piso seco. Y bueno, evidentemente llovió 3 vueltas y paró de llover y perdimos el campeonato ahí. Pero, digamos, yo creo que el campeonato lo perdimos antes, ¿no? Porque igual terminamos entre los 4 adelante, creo. Pero bueno, estas son carreras de autos. Los campeonatos, las carreras, la vida es así. Uno puede hacerlo mejor y te puede pasar que no se note que hiciste lo mejor. Y otras quizás no hacen lo mejor y con algunos rebusques especiales o lo que sea, pueden ganar. Y es así, hay que aceptar lo que se dio. Para mí, el regata es más que campeón, es vencedor. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo.
Al año siguiente, ¿cómo nos iban a parar? No nos podían parar. Esa era la realidad. El reglamento nos daba alguna ventaja, algunas desventajas según los autódromos. Los espectáculos eran fantásticos. Estamos hablando de hace 30 años atrás y la gente sigue acordándose como si fuera ayer. Lo ven en las redes. Para el año 91 se construyó un segundo auto con una gran expectativa de pelear el campeonato. Pero hubo, en el conjunto de cosas reglamentarias, hubo algo que fue definitorio para no ser así y para que terminara el equipo a fin del año, que fue el cambio de neumáticos instrumentado por la categoría. Empezaron a decir que los neumáticos que teníamos no eran buenos, que nos daban ventaja porque yo había sido piloto de la marca Fate que nos proveía los neumáticos. Los neumáticos eran los mejores neumáticos de carrera que tuvimos porque eran redondos, eran negros y redondos, cosa que ningún neumático de carrera era redondo, eran negros pero no redondos, eran negros redondos y encima eran radiales, con mallas no de acero, sino mallas de nylon, textiles. Un neumático de avanzada, hasta hoy sigue siendo un neumático de avanzada, 30 años atrás. Pero evidentemente la fuerza era una asociación de pilotos, los pilotos decidieron cambiar la marca, o sea, la marca de los proveedores de los neumáticos y hicieron una goma totalmente distinta a la que teníamos. ¿Qué es lo que hace esto? Se coloca un neumático de fabricación nacional que estaba con el fabricante, competía en la categoría también. Entonces hizo un neumático, se diseñó un neumático especialmente para que ya sabían la concepción del neumático. Y te explico esto técnicamente. Vos todos los neumáticos tienen una concepción, el tejido, cómo va colocado, que eso te varía la frecuencia del neumático. ¿Qué es lo que pasa? Es fundamental. A la hora de vos diseñar un vehículo, ¿te acordás que yo te lo había comentado? Tenés que saber la frecuencia, todo. Bueno, si esa frecuencia se cambiaba todas las carreras, es muy difícil poner un auto a punto. De pasar de neumáticos Fate, pasamos a neumáticos NA, que no eran que eran malos, sino que parte del staff técnico que influía en el desarrollo de los neumáticos era parte de uno de los equipos. Entonces, sin hacer nombres, evidentemente eso era una cosa que daba una ventaja muy grande. ¿Por qué? No es que a nosotros nos daban neumáticos diferentes, no, todos teníamos el mismo neumático, pero cada 2 carreras le cambiaban la posición de las telas, por ejemplo, la configuración del neumático. Y bueno, el otro equipo los disponía para probar, ¿no? Los tenía un mes antes y nosotros lo encontrábamos el jueves, el viernes de la carrera. Nosotros, al cambiarnos los parámetros todas las carreras, era imposible saber con qué grupo resorte amortiguador había que estar. Entonces, había que cambiarlo todas las carreras. Eso el fabricante del neumático lo sabía. Entonces ya sabía, y la mayoría, como el fabricante del neumático atendía a la mayor cantidad de vehículos Renault, también lo sabían. Entonces salíamos a clasificar y clasificamos 16, 17. ¿Cómo puede ser si el año pasado peleamos el campeonato? O sea, ese cambio de neumático nos fue perjudicando porque nosotros el domingo recién llegábamos a estar entre los 5 de adelante. ¿Pero por qué? Porque teníamos que evaluar y entender qué era lo que pasaba con el neumático, sin saber lo que estaba pasando, ¿no? Porque eso era lo peor. Eso nos dimos cuenta, no sé, a la tercera, cuarta carrera que estaba pasando esto. Mientras tanto, nos mirábamos entre nosotros el equipo, había tanto respeto que no nos decíamos nada. Pero ya nos empezamos a preocupar. Que el chasis no dobla, perdimos potencia, y estaba todo igual. Entonces nos dimos cuenta que era eso. Recién le encontramos la vuelta cuando descubrimos el problema, que en realidad no lo descubrimos nosotros, si bien estábamos rumbeados, el que nos lo descubrió fue Enrique Scalabroni. En el libro que me hizo, mira que te estoy contando cosas que pocos saben. Enrique era amigo de mi papá, trabajó con nosotros acá y teníamos una relación muy fluida con él, junto con Gustavo también le consultamos qué pasaba, por qué podía hacer. Y bueno, después de hacer un análisis de un libro de 100 páginas, que lo tengo, me dicen, ustedes tienen que ir a las carreras y medirle la frecuencia al neumático. Tiran el neumático desde arriba con un cronómetro y de acuerdo a la frecuencia
van a empezar a trabajar ahí con esta serie de parámetros que nosotros ya conocíamos, pero el tema estaba que variaban todas las carreras esa frecuencia. Entonces nosotros tuvimos que adaptarnos, la suspensión, cambiar el auto y hasta nos obligaron a cambiar hasta los motores. Poner motor 2000 y demás, entonces cargar 100 kilos y ellos con una experiencia que venían de los años anteriores con ese neumático corriendo, porque ya venían 10 años antes. Empezó a haber un malestar, no entre nosotros en el equipo, pero sí en general, por la falta de resultados. Entonces, durante el año, pasamos el año de igual manera, nos dimos cuenta que era el tema de los neumáticos. Empezamos a protestar legalmente porque no estábamos corriendo con desventaja. Hasta que un día se produce un quiebre, un punto, creo que es una carrera en las parejas, como en el mes de octubre. Allá había pasado casi todo el campeonato. Y me acuerdo que los pilotos eran Cocho López y Hugo Olmi. Entonces, fue uno de los peores fines de semana, por el tipo de circuito. Nos costó mucho encontrar el setting del auto. Y clasificaron el sábado de 17 y 18, no me voy a olvidar nunca. Imagínate las caras del equipo. Vos te mirás con un colega tuyo, no tenés ganas ni nada, ni de reírte. El aire se corta con un cuchillo. Entonces, le dije, mira Osvaldo, eso fue una decisión mía personal. Digo, esto así va mal, pero yo me quiero sacar una duda. Yo te aseguro que si nosotros terminamos quinto o sexto de la carrera, si nosotros nos quedamos a trabajar en este circuito 4 o 5 días, hacemos el tiempo de la pole. Me dice, Gustavo, lo que vos quieras. Teníamos una alianza muy grande con Osvaldo que siguió toda la vida. Ahora que te cuento esto, recuerdo que te mandamos a fabricar barras estabilizadoras de distintos diámetros. Ahí en las parejas, bueno, sacrificio, conseguir material que te prestaran no era fácil. Y nos quedamos a trabajar a partir del martes, miércoles y jueves. El jueves de última hora hicimos el tiempo de la pole, que había hecho Juan María. Le dije, Osvaldo, esto es así. O sea, evidentemente, si a mí me dan un neumático 2 días de una carrera que no lo conozco, dame un neumático para trabajar una semana y vas a ver cómo cambian los resultados. Bueno, ahí tomé la decisión de hacer un paso al costado del equipo. Faltaban 2 carreras nada más, o una. Le dije, Osvaldo, ahí está, yo lo que te puedo brindar es esto, ya está. Esto evidentemente no es un problema nuestro, ni tuyo, ni mío, ni nadie, un problema de la categoría. Y bueno, ya con ese auto, con algunas cosas distintas, que fuimos a la última carrera, yo no fui, hicieron la pole, creo que fue en la carrera de las Flores. Nosotros te diría que llegamos con mucho esfuerzo a las últimas carreras a hacerla hasta la pole. Y terminé el año del 91 con la pole del Fiat de las Flores. Pero ya fue tarde, porque el apoyo, la verdad, se fue rápido y entonces terminó en el año 91, la fábrica Sebel decidió no tener más auto de equipo oficial. Nosotros teníamos un rival, ya desde ese momento, que era Oreste Berta. Un día fue a ver vos viste que él no iba a las carreras. Entonces un día apareció en una carrera TC2000 en San Jorge. Me saludó y empezó a dar vuelta alrededor de regata. Y me dice, ¿qué hiciste con este auto? Dice, porque nos ganan fácilmente. Entonces conversamos con él porque tenemos muy buena relación. Me dice, más allá de que ustedes son bien profesionales y son muy capaces, hay un detalle. Ustedes son 2 contra 1. Y tenía razón. Era Osvaldo Antelo haciendo nada más que el desarrollo de motores y Gustavo Donadio todo el desarrollo del chasis. Y Cocho López era un tipo muy, era una avispa. Todo el día buscando cosas nuevas, sponsor, publicidades, formas de trabajar. Y tenía códigos que a veces no existían en el automovilismo, de protegernos entre nosotros. No sé si eso mucha gente lo sabe. Nosotros, por ejemplo, vos no podías tener una empresa como Sebel, como decir que el auto anda mal. No podés decir eso. Porque ellos te eligieron a vos para que seas bueno. Entonces, a veces pasaba que en el fondo de la recta volaba
Un motor, a cualquiera le pasa, se rompió un motor y había humo. Entonces Cocho paraba y los periodistas, Cocho, se rompió el motor. No, se salió una manguera de agua. Excelente. Después, el auto no doblaba, iba mal. Cocho, ¿no va bien el chasis? No, me tocó un tren de goma que no es bueno. O sea, había una autodefensa del equipo increíble. Nosotros con Cocho también, obviamente pasaba lo mismo. A veces podía ser que no le salía el tiempo una vez. Pero no, siempre trataban de buscar una causa externa al equipo, que no comprometiera la estructura del equipo. Eso creo que fue muy importante. Por eso fue un equipo, en ese sentido, la gente se acuerda del Regata, no solamente por el resultado técnico deportivo, sino porque era un hito en el automovilismo, era una cosa, el equipo era una cosa grande, era toda una cosa muy, muy buena. Decidimos todos que ya habíamos mostrado lo que éramos capaces de hacer, lo que era un equipo particular con un apoyo oficial, no era un apoyo terriblemente importante como tenían las otras marcas, era un apoyo bueno y nada más. Y bueno, y creo que cumplimos una etapa. Y eso fue lo más lindo. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Durante 5 años escuché gente que ofrecía un regata para correr, que era el regata original y qué sé yo. Alguna vez se lo fuimos a ver a Paraná, un lugar, no era. Entonces yo muchas veces pregunté en Fiat qué habían hecho y habían ido los autos Scratch. Scratch es donde van todos los desechos, que habían desaparecido, habían destruido algunos, lo habían arreglado otros, o sea, lo habían dado a gente que estaba interesada en el Scratch. Y bueno, y nunca lo pudimos encontrar, hasta que por esas magias de las redes, de empezar a preguntar y de seguir, ahí con Dorito Medina y los hermanos Medina Boys, los We Are the Champion de Mataderos, toda mi banda de amigos de Mataderos, logramos encontrar el auto. Diego Medina, junto con su hermano Marcelo, Diego era acompañante de Cocho en el turismo carretera, fue el que se pegó la piña en Balcarce, esa gran piña que tuvo Cocho, creo que fue una de las más fuertes que tuvo Cocho. Y bueno, y lo llama un día mi hermano, teniendo las ganas para empezar a buscar el auto. Y a él le costó encontrarlo el auto, porque si bien sabían que estaba en la fábrica el auto, nosotros este mismo auto que estuvo en la fábrica, teníamos contacto porque se lo hacíamos, había 2 chicos que eran de la fábrica que corrían en la categoría Alma, se llamaba la categoría. Entonces nosotros le hicimos el motor también. Y andaba muy bien, ganó, salió campeón, todo. Pero después ese rastro se perdió y nadie sabía dónde estaba el auto. El tema empezó así. Había un motor encarburando Café, que era del Regata. El carburando Café Sierra, ese motor fue a carburando. Ese motor estaba encarburando cedido por Antelo Sociedad Anónima.
Marcelo Mercado, que es muy amigo nuestro, nos decía, chicos, ¿por qué no se ponen a ustedes que les gusta armar cosas? No arman el regata, pero el auto no estaba, estaba el motor. Entonces me contacto con Marito Antelo y le digo, mira, la idea es, si nos dan el motor, la idea es armar el regata. Me dice, déjame que hablo con mi papá a ver qué me dice Osvaldo. Mi papá lo llama a Cacho y le dice si le podíamos, nosotros le habíamos cedido al Carburando Café un motor, pues ya nosotros no nos quedaba nada acá. Nos fuimos a Carburando a buscar el motor, previo papel firmado, todo que nos autorizaba a retirar el motor, y a partir de ahí, y eso fue fines del 2018 más o menos, arrancamos a buscar el auto, que nos llevó un buen tiempito. Estuvimos casi, no te digo un año, pero estuvimos bastante tiempo buscando el auto. Y fue un trabajo de Diego a través de las redes sociales, que se comunican con él y le dicen, yo tengo el auto de Cocho, una persona de Río Turbio, allá en el sur. Se encontró y estaba corriendo para una categoría, había ido a Chile, volvió, notó una historia y corría por una categoría zonal. Confirmamos que era el auto, mensajeándonos con Osvaldo, con Fabián, con Mario, con Gustavo Donadío, con el propio Cocho. Entonces Diego se comunica con mi hermano todo y le empieza a mandar fotos, porque nosotros nos acordábamos todo. Mi hermano tiene una memoria prodigiosa también, mucho mejor que la mía. Y entonces nos mandan fotos y ya cuando nos mandaron 2 o 3 fotos ya dijimos, este era el auto. Arrancando por las chupadas que tiene el techo. El techo, a la mitad del techo, en donde están los parantes, cuando armaron la jaula antivuelco, se chupó y fue un tema grande de solucionar por la gente de FIA, porque veían eso así y bueno, Marito me contó bien la historia y se volvieron locos, Masilla saltaba hasta que lo dejaron así. Esa es una. La otra, el tacho de aceite, cuando fabrican el auto, cuando construyen el auto, el tacho de aceite estaba en el medio del auto. Y no lo tenía en el medio del auto, estaba adelante. Entonces le pedimos que raspe de ver la jaula y ahí saltaron los agujeros de la soldadura donde estaba originalmente. Por un tema de distribución de pesos en esa época para las carreras, lo pasaron adelante para que tengas menos recorrido de aceite, menos peso y bueno, ya esa era una parte técnica. Me dicen a mí, encontramos el auto. Le digo, no, ¿están seguros? Sí, sí, porque ya vimos, ya fue la gente de Antelo, ya le preguntamos a Donadío los números, dónde estaba soldado el tacho de aceite, cuáles eran las marcas y demás, y era el auto. Así cuando era el auto dije, no, no lo podemos creer. Bueno, dale, vamos, vamos. Y ahí fue toda una emoción, no más que una emoción porque hasta el no verlo avanzado, como lo vemos, no te digo como lo vemos ahora, que ya es, bueno, como verás, cuesta hablar, pero ya cuando lo vimos en la mitad y cuando ya vimos la forma y empezaron los colores. Pagamos el auto, vendimos una Vespa que teníamos, hicimos canje de rehenes para no tener problemas familiares porque todo esto es puro a pulmón. Entonces nos llega el auto a Lomas del Mirador, que es donde tenemos el negocio, y el auto lo tuvimos ahí 20 días más o menos, en donde vino Marcelo Mercado a verlo, Juanjo Montiagudo, que también estaba en la época con Osvaldo, y sí, era el auto. Entonces hay mismo un video desde cuando lo sacan de allá, estaba todo pintado de rojo, porque era el color que, ¿te acordás? En el año 91 se usaba con color rojo. Y bueno, y lo trajeron para acá y ahí tuvo la ayuda también de Marcelo Mercado, todo el equipo Sabino, Nacho, que la verdad que hicieron un trabajo increíble de restauración. Nos contactamos con Nacho Sabino, que es íntimo amigo nuestro, le contamos de la idea, nos dijo el auto lo hacemos en el taller mío, así que el auto partió al taller de Nacho y eso fue en el 19, mitad del 19 más o menos, del 2019. Cuando me dicen, mirá lo que conseguimos, yo ya me habían contado que estaban buscando el regata, me dicen, mirá lo que conseguimos, me muestran la foto, le digo, qué bueno, y lo vamos a armar. Y en primer momento le dije a Diego, estás loco, Diego, ¿qué quieres armar? No, mirá, vamos a armar el regata, que es el regata de Cocho. Está bien, le digo, pero Diego,
mirá cómo está el auto, le digo, no va a ser fácil. No, pero vamos a armarlo, dale, vamos a armarlo. Y bueno, dale, vamos a armarlo, dale. Así arrancamos. Y cuando vino el auto, me llevé una sorpresa en el estado que estaba. Si bien por ahí estaba bastante maltrecho por correr en la tierra y todo eso, cuando se desarma el auto en sí, creo que tendría no menos de 200 capas de pintura en la jaula. Y para que quede más o menos bien hay que pelarlo todo a cero. Y bueno, eso creo que fue lo peor del auto, fue limpiar todo eso como para dejarlo en condiciones. Ahí empezamos a trabajar nosotros, todo removedor gel, nada de arenado para no tener problema, con la arena y después pintar. Se peló todo, se preparó todo, se mandó a pintar, a hacer. En el mientras tanto, Osvaldo, Mario y Fabián, acá en la calle Tres Arroyos, se dedicaron a armar el motor. Lo traen del Carburando Café, el motor, y nosotros no nos acordábamos, pero en realidad lo que le habíamos dado era una maqueta. Entonces, cuando destapamos no había nada adentro. Entonces nos encontramos con que hubo que hacerlo hubo que hacer el regata vencedor de cero, con pistones, bielas, la tapa la consiguió después Diego, la tuvimos que retocar, tuvimos que hacerle levas. Era una maqueta, así que lo que hicieron, sacaron ese motor de un lado, tenían un motor semi-armado 0 kilómetro acá en el taller, y en base a eso se armó todo como era en la época, con los Weber 50-50, con los múltiples de la época también, con los 200 y pico de caballos, con unas levas que le hizo Fabián, se banqueó el auto se le dio el mismo tratamiento que un auto de carrera, exactamente igual. Y esto es muy lindo porque mi papá ya estaba un poco enfermito, pero desde la cama nos decía, el motor cuando lo probamos anduvo muy bien, pero tenía una falla y no se la podíamos encontrar en el banco de prueba. Y mi papá desde la cama me dice, esto es una falla eléctrica, chicos, es el distribuidor. No, papi, el distribuidor no es el distribuidor. No, pará, debe ser carburación. Y tenía razón mi viejo. Escuchando el motor era el distribuidor el problema. Así que renegamos un poquito, pero la verdad que logramos hacerlo andar muy bien. Tiene el mismo sonido que tenía en esa época y aparte fue una satisfacción muy linda poder volver a revivir este proyecto. Y la calidad de construcción que tiene el auto, la verdad que es admirable. Los chicos del Sabino han hecho un trabajo espectacular. La pintura se mandó a otro taller, pero lo que fue el ensamble del auto se hizo todo en el taller de Nacho Sabino, con todo el equipo de él, todo supervisado por Gustavo Donadío desde Perú o desde Guatemala, porque también anduvo complicado con la cuarentena. Fabi, que venía seguido los fines de semana, los sábados por lo general, a ver que esté todo bien. Marito también, Marito Antelo. Y bueno, bajo la lupa esa, el mejor reflejo está acá, que fue el trabajo que hizo todo el Sabino Sport, espectacular. Dicho por Fabián, que está mejor armado que cuando corría en la época. Se puso a trabajar, tanto los hermanos Medina, los chicos en el taller, que bueno, yo estoy acá ahora enfrente de la cámara, pero los que trabajaron de verdad son los chicos en el taller, y los chicos del Club de Regata también, que la verdad que venían los sábados a ponerle ganas al auto, que eso es lo que te lleva a hacer bien las cosas, ¿no? En un momento de la restauración que estábamos con la chapa y no lo queríamos arenar y estábamos con mi hermano, los dos, sacando con removedor gel pintura, Cocho me dice, mirá, Diego, que me llamaron los chicos del Fiat Club Regata de Buenos Aires, que quieren hablar con vos. Hablo por teléfono con ellos y me dicen, Diego, mirá, nosotros te queremos ayudar. Cuando me dijeron te queremos ayudar, listo. Vengan al taller de Nacho, estopa, viruta, removedor gel, pincelito y a sacar. Y ahí es como que nos dieron el empujón final como para poder terminar de sacar toda la pintura, que lo sacamos todo con el famoso removedor gel, nos quemamos todo. Y ahí fue una ayuda terrible, porque estábamos medio trabados con el tema ese, porque no era capricho de no arenarlo, porque lo arenás y lo haces en 2 minutos, pero el arenado después, la arena, cuando sopletean, queda un desastre todo. Y ellos nos dieron un gran empujón. No era el auto, era un auto rojo que vino todo picado, todo feo, y bueno, ahora había que empezar a hacer las cosas.
Pero cuando empieza a tomar forma y empezás a ver el auto que era, ahí te empezás a dar cuenta de lo que estás armando, lo que estás haciendo. Un detalle muy lindo, cuando empezamos a cortar la trompa, tiene unos nervios adentro que eran rollitos de papel de diario con fibra de vidrio. Cuando cortamos, sacamos, miramos y decía, me acuerdo porque era el día de mi cumpleaños, 14 de septiembre de 1990. Si eso no te da la pauta de que era el auto, estamos re complicados. Tenemos el papel guardado, ¿eh? Y la parte, si vos te fijás, la parte de cómo está la decoración, lo hicieron todo a mano alzada, como se hacía en esa época, un letrista, el antiguo letrista. Entonces, fue algo muy lindo poderlo volver a ver, a renacer. Y bueno, y ahora tenemos la satisfacción que lo estamos luciendo acá en nuestra empresa. Dieguito nos lo ha prestado unos días. Y bueno, y la cantidad de gente que viene a verlo, la cantidad de gente que llama, es una cosa de locos. La verdad que estamos gratamente sorprendidos del boom que se vive nuevamente con este auto. Y ni me quiero imaginar lo que debe sentir Cocho que restauren este auto y yo creo que rejuveneció 30 años Cocho con esto, ¿me entendés? No me imagino lo que debe ser como piloto sentir esto. Bueno, emoción porque vos empezás a acordar la cantidad de cosas que hemos pasado con este automóvil, ya con la Fuego, porque era una banda muy divertida, venía Ofelia y la mujer de Blas, que eran las dos jefas del equipo, y me atendían a mí como mi madre o como mis hermanas en el motorhome de Blas. Y bueno, eran momentos inolvidables porque yo me acuerdo que entrenaba y los autos estaban en el borde de la pista, en los boxes, los autos, los micros, los motorhomes. Y entonces yo dormía en el motorhome una siesta. Y entonces venían las dos y me decían, ¿cómo hacés para dormir con tanto ruido? Ahora sale la otra categoría y qué sé yo. Chocho, es una rorró para mí. Y me hacían hasta platos preferidos y demás. Entonces vivimos años inolvidables. Y yo era un poco el mimado de ese equipo. Mi papá estuvo siempre informado de cómo iba el proyecto del auto, porque Diego me mandaba todos los días los videos de cómo iban avanzando. Y también me mandó un video del antes y el después. O sea que él me los mandaba a mí, y yo todos los días, como le íbamos a ver a mi padre, todos los días ya hablábamos de las carreras, del regata. Así que él estuvo al tanto de todo. Hasta lo vio ya totalmente terminado el auto, que eso es muy importante. Lo vio, lamentablemente después no pudo verlo acá, pero él estuvo siempre informado gracias a Diego, siempre, así que lo siguió el proyecto. Hablar del regata, hablar de todo esto, es inevitable hablar de Osvaldo Antelo. Yo digo y he dicho en nota, y no me canso de decirlo, que fue un segundo padre para mí, en todo sentido, en la parte afectiva, en la parte laboral, en todo. Siempre tuve una gran ayuda de él y bueno, yo tuve la desgracia de perder mis dos padres muy joven. Yo tenía 38 años, en 3 meses de diferencia. Y nunca me puedo olvidar la actitud de que la primera persona que llegó a Chacabuco a las 2 veces fue Osvaldo Antelo. Y de ahí en más, toda la vida, siempre. Creo que nos ayudamos mutuamente, mucho. Pero yo siempre lo tomé a él como un segundo padre. Tu vida está marcada y tu huella queda a través del tiempo, a través de todos tus años. Y eso es lo más importante. Por eso hoy estamos acá festejando con la misma alegría, y estamos recordando un equipo en familia, una vida en familia, y estamos recordando nuestra vida feliz en familia que hemos vivido, que algunos partieron, como el Gordo, y que seguirá viviendo con la misma alegría y con la misma familia, porque es así, las cosas no terminan, siempre comienza algo nuevo.
Y se terminó, se quedó con ganas, sí, yo realmente con muchas más ganas de escuchar a todos los protagonistas de esta historia fantástica del Fiat Regata Vencedor. Creo que hace bien realmente a los fanáticos del automovilismo argentino indagar estas historias, porque fue un momento de gran pasión del TC2000, de una historia muy pero muy rica, donde el modelo del Fiat Regata, sumándose al 1500 multicolor de Yoyo Maldonado, empezaron a ser pata ancha contra Renault y contra Ford. Por eso, como decía al inicio del programa, tantos fanáticos reflorecieron de la marca Fiat en esa época. Arrastraba esa pasión de la pelea con Peugeot en el turismo nacional en la década del 60, del 70. Bueno, lo que sucedió con este Fiat Regata Vencedor fue increíble. Miren, particularmente, personalmente en mi familia, mi papá, el primer auto 0 kilómetro que se compró en su vida fue en 1990. ¿Qué auto se compró? El Fiat Regata, porque se había sentido identificado, no con la marca Fiat, pero sí con la valentía de ese modelo, con la aptitud que tenía el chasis. Yo me acuerdo que mi viejo decía, yo me quiero comprar ese auto porque es seguro para manejar, porque dobla bien. Y estábamos hablando de un auto de carrera y él lo trasladó directamente a un auto de calle. Bueno, en ese momento todavía pasaba eso de que un auto que ganaba en la pista lo podías ir a buscar a la concesionaria. Ese sentimiento, ese apego del fanático de atrás de un televisor o un circuito todavía se trasladaba al bolsillo y a la concesionaria. Todavía en ese momento se vivía. Bueno, increíble haber escuchado esta historia con tantos secretos que no se conocían. Increíble que en el paso del tiempo, y está bueno escucharlo, hayan caducado ciertos códigos para contar historias que mucha gente sabe y que mucha gente cayó o que no quiso decir. Realmente se le complicó la vida a Fiat con ese tema de los neumáticos, y con tanto detalle contados por los protagonistas es realmente muy bueno periodísticamente saberlo. Nos pasó lo mismo con el 1500 multicolor de Yoyo Maldonado, esa pasión que despertó en los fanáticos de P1. Búsquenlo, está entre los top 5, entre los 5 más vistos en la historia de P1, búsquenlo en el canal de YouTube. Pasó lo mismo ahora con el Regata que con aquel Volkswagen 1500 hecho por Edgardo Fernández, manejado por Yoyo Maldonado, que también marcó una historia realmente muy pesada dentro del TC2000. Nos vemos la semana que viene con más automovilismo, con más pasión, con más P1.